La política internacional ha experimentado cambios profundos y transformadores en las últimas décadas, y en especial en los últimos años, estos cambios han sido más notables, marcando un giro en las relaciones entre los países de Europa y el resto del mundo. España, que en tiempos pasados gozaba de una posición respetada y relevante en el ámbito internacional, parece estar perdiendo paulatinamente esa influencia que antes ostentaba. A medida que el escenario geopolítico mundial evoluciona, España, al menos en términos de su protagonismo político y diplomático, se ha visto desplazada de los centros de poder de la Unión Europea y del mundo. Un claro ejemplo de esta pérdida de influencia es el reciente desaire sufrido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al ser deliberadamente excluido de una reunión urgente convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en París. Este evento, de carácter crucial para las relaciones internacionales y la política exterior europea, reunía a algunos de los actores más relevantes del continente para abordar un tema de vital importancia: el conflicto en Ucrania y las posibilidades de iniciar negociaciones de paz entre dos de las principales potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia. La omisión de España de este encuentro no solo pone en evidencia la creciente irrelevancia de nuestro país en la política internacional, sino que también subraya el papel de Pedro Sánchez como un líder cada vez menos considerado en el círculo de decisiones clave sobre el futuro de Europa. Este evento en París tenía una relevancia de primer orden. La cumbre no era solo un encuentro para discutir la situación bélica en Ucrania, sino que se perfilaba como una de las reuniones más determinantes para el futuro del continente europeo en términos de seguridad, defensa y geopolítica. Los líderes de las naciones más influyentes de Europa, tales como el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente polaco Donald Tusk, entre otros, se reunían en la capital francesa con el objetivo de coordinar una respuesta común ante los desafíos de seguridad que Europa enfrenta actualmente. La guerra en Ucrania ha alterado profundamente el equilibrio político de la región, generando tensiones con Rusia y exacerbando las cuestiones relacionadas con la defensa territorial y la seguridad en el continente. En este contexto, la reunión era fundamental para establecer una postura unificada de Europa frente a los desafíos derivados de este conflicto. Sin embargo, España, a pesar de ser una de las naciones más grandes y antiguas de Europa, no fue invitada a formar parte de las deliberaciones. Esta falta de presencia en uno de los foros más trascendentales de la política internacional refleja de manera evidente la pérdida de peso específico de España en la política exterior europea. El hecho de que España haya sido dejada fuera de este encuentro tiene implicaciones mucho más profundas que un simple desliz diplomático. La exclusión de Pedro Sánchez, y por ende de su gobierno, de una reunión de tal magnitud, es un síntoma claro del desmoronamiento de la influencia de España en los temas globales. La falta de consideración de España por parte de Emmanuel Macron, un líder con una gran capacidad de influencia en Europa, pone de manifiesto cómo la nación ha ido quedando al margen de las principales decisiones que afectan al continente. Mientras que países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Dinamarca y los Países Bajos continúan siendo actores centrales en las discusiones sobre el futuro de Europa, España ha quedado relegada a una posición secundaria, sin la capacidad para influir en los temas más críticos que afectan tanto a la región como al equilibrio global de poder. La situación que se plantea es una que refleja un profundo cambio en el papel de España en la arquitectura política internacional. España ya no ocupa el lugar de liderazgo que tuvo en el pasado, y su capacidad para influir en las decisiones importantes ha disminuido drásticamente. Esto tiene implicaciones no solo a nivel político, sino también en el campo económico, donde la influencia en las políticas exteriores y las alianzas geopolíticas es esencial para mantener una economía robusta y competitiva. Este desaire no es un hecho aislado. En realidad, constituye un patrón recurrente en la evolución de las relaciones internacionales de España durante los últimos años. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno, España ha ido perdiendo gradualmente su peso en el concierto internacional. Su capacidad para posicionarse en los debates internacionales, tomar decisiones clave o liderar iniciativas de impacto global ha quedado disminuida. A lo largo de su mandato, España ha tenido dificultades para influir de manera significativa en los debates sobre temas clave como la política exterior de la Unión Europea, el control de las fronteras, la política migratoria o las sanciones internacionales. A medida que otras naciones como Alemania y Francia han fortalecido sus posiciones, España ha quedado atrás, incapaz de captar la atención y el respeto que alguna vez tuvo en el panorama global. La creciente irrelevancia de España se refleja en su capacidad de negociación en foros internacionales, donde las decisiones cruciales sobre la política global y la seguridad se toman sin contar con su participación activa. En este sentido, la exclusión de España en la Cumbre de París es solo la punta del iceberg de un proceso más amplio de desajuste en la diplomacia española.
Lo que resulta particularmente preocupante es que España no solo ha sido excluida de una de las reuniones más trascendentales en términos de política internacional, sino que además ha sido desplazada por naciones más pequeñas o con menos poder geopolítico. Mientras los líderes de países como Polonia, Dinamarca o los Países Bajos se sientan a la mesa con los principales actores de Europa, España ha quedado fuera de estas discusiones cruciales. Este fenómeno refleja cómo la política exterior española se ha ido desdibujando, volviéndose cada vez más secundaria y menos relevante en el contexto europeo. La falta de liderazgo de España y la incapacidad de Pedro Sánchez para posicionarse como una figura central en la toma de decisiones internacionales muestra cómo el país ha quedado al margen de los debates clave sobre el futuro de la región. Este alejamiento de los centros de poder en la política internacional es una clara señal de que la influencia de España ha disminuido considerablemente, mientras otras naciones continúan tomando decisiones de peso sobre temas cruciales como la seguridad europea, la cooperación internacional y las relaciones con grandes potencias como Estados Unidos y Rusia. En resumen, la exclusión de España de la cumbre en París, convocada por Emmanuel Macron, es un indicativo de la creciente irrelevancia de nuestro país en la política internacional. La pérdida de peso de España en la toma de decisiones europeas refleja un proceso más amplio de declive en su influencia global, especialmente desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno. Mientras otros países europeos continúan liderando las discusiones sobre los principales desafíos geopolíticos, España ha quedado relegada a un segundo plano, sin capacidad para influir de manera significativa en los asuntos más cruciales que definirán el futuro de Europa y, por ende, el equilibrio global de poder. Este fenómeno plantea serias preguntas sobre el rumbo de la política exterior española y sobre el papel que España podrá desempeñar en la política internacional en los próximos años. La reunión convocada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se presenta como un evento de máxima importancia para la política internacional, con el objetivo central de coordinar una respuesta común frente al conflicto de Ucrania, que, como sabemos, ha captado la atención de toda Europa y del mundo entero. La guerra en Ucrania, que comenzó en 2022 con la invasión rusa, ha alterado profundamente el equilibrio de poder en Europa, desafiando las normas del orden internacional y generando consecuencias de gran alcance para la seguridad global. La crisis ha provocado una respuesta unificada por parte de los países de la Unión Europea, que han trabajado en estrecha colaboración para proporcionar apoyo a Ucrania, imponer sanciones a Rusia y tratar de frenar la expansión de la influencia rusa en la región. En este contexto, la reunión de Macron tenía como propósito discutir los próximos pasos a seguir en la lucha contra la agresión rusa y, más allá de eso, establecer estrategias a largo plazo para garantizar la estabilidad y la seguridad de Europa. Las conversaciones no solo se enfocan en la situación actual en Ucrania, sino que también abordan cuestiones clave relacionadas con las futuras negociaciones con Rusia y, de manera crucial, en la necesidad de garantizar la soberanía de Ucrania, un tema que sigue siendo de máxima prioridad para los países europeos. Las discusiones en la reunión no se limitan a Ucrania, sino que se amplían para incluir las perspectivas de los principales actores internacionales sobre cómo enfrentar las amenazas futuras, especialmente aquellas provenientes de Rusia. En este contexto, otros líderes europeos han expresado su creciente preocupación sobre el papel de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, ya que existe una incertidumbre sobre su posible falta de compromiso con la defensa de Europa. Durante la presidencia de Trump, se dieron varios indicios de que su política exterior podía volverse más aislacionista, poniendo en duda el compromiso de Washington con la seguridad de Europa. Esta preocupación ha estado presente en los debates de la Unión Europea, pues muchos líderes se sienten incómodos ante la idea de depender exclusivamente de Estados Unidos para su protección, especialmente cuando hay señales de que la administración estadounidense podría priorizar sus propios intereses por encima de la estabilidad europea. En este contexto de incertidumbre, las conversaciones sobre el futuro de la defensa europea han ganado una relevancia sin precedentes. A lo largo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada previamente, se discutió el aumento del gasto militar en Europa y la necesidad urgente de reforzar las capacidades de defensa del continente ante las amenazas externas, particularmente la amenaza persistente de Rusia. La guerra en Ucrania ha demostrado la vulnerabilidad de Europa frente a una agresión militar y la importancia de contar con recursos y capacidades autónomas para enfrentar situaciones de crisis. La necesidad de que los países europeos se fortalezcan colectivamente en términos de defensa ha sido un tema recurrente en las discusiones políticas, ya que muchos consideran que Europa debe asumir un papel más activo en la defensa de su propia seguridad. En este escenario, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha propuesto la creación de un ejército europeo, una fuerza conjunta que permitiría a Europa afrontar las amenazas extranjeras de manera más autónoma y sin depender por completo de las fuerzas militares estadounidenses. Esta propuesta de Zelensky ha sido recibida con atención y seriedad por muchos países europeos, que ven en ella una oportunidad para reforzar su independencia estratégica y asegurar que Europa pueda actuar con mayor determinación en caso de futuros conflictos.
Sin embargo, en contraste con este debate tan relevante, España no solo no ha sido invitada a participar en esta crucial conversación, sino que ha quedado completamente al margen de los debates sobre el futuro de la seguridad europea. La ausencia de España en la reunión de París y en las discusiones sobre la creación de un ejército europeo es una clara manifestación de la pérdida de relevancia de España en los asuntos internacionales, y particularmente en los debates que definen la seguridad del continente. Mientras que países como Francia, Alemania, Italia, Polonia y otros miembros clave de la Unión Europea están tomando las riendas de la política internacional, España ha quedado relegada, sin poder influir en las decisiones cruciales que modelarán el futuro de Europa en términos de defensa y seguridad. La falta de presencia de España en estas discusiones pone de manifiesto cómo el país ha perdido protagonismo en el escenario internacional. España, que históricamente fue una nación que jugó un papel activo en la diplomacia europea y global, parece haber quedado marginada en un momento crucial. La exclusión de España de una reunión de esta magnitud, que implica no solo cuestiones de seguridad inmediata, sino también el diseño de una nueva arquitectura de defensa para Europa, refleja la desconexión de la política exterior española con los intereses y preocupaciones de los principales actores del continente. Este aislamiento no solo afecta la influencia de España en los temas de defensa y seguridad, sino también su capacidad para posicionarse como un líder dentro de la Unión Europea en cuestiones de política exterior. El hecho de que España no haya sido parte de los debates sobre la creación de un ejército europeo también refleja cómo la política exterior del país ha sido debilitada en los últimos años. La propuesta de Zelensky, que tiene como fin la creación de un ejército autónomo para Europa, es una de las iniciativas más ambiciosas y visionarias de los últimos tiempos en términos de defensa europea. Sin embargo, al quedar fuera de estas conversaciones, España se ha visto incapaz de influir en el diseño de una iniciativa que podría transformar el panorama geopolítico del continente. Otros países de la UE, que reconocen la importancia de reforzar su capacidad de defensa, han mostrado disposición a unirse y apoyar esta propuesta, pero España ha quedado fuera de estos planes, sin poder participar en la formulación de una estrategia que podría garantizar la seguridad del continente a largo plazo. Este vacío en la participación de España en los debates sobre el futuro de la defensa europea es una clara señal de su creciente aislamiento en la arena internacional. Mientras que otros países toman decisiones clave sobre el futuro de Europa, España permanece al margen, sin voz en las discusiones que están dando forma al futuro de la seguridad y la estabilidad en el continente. En un momento en que Europa enfrenta amenazas externas, como la agresión rusa, y busca nuevas formas de garantizar su seguridad, la falta de presencia de España en estos foros clave refleja su pérdida de influencia y relevancia en los asuntos internacionales. La situación de España en la política exterior europea es cada vez más distante de la centralidad que alguna vez ocupó, y su aislamiento en estos debates cruciales es un reflejo claro de la creciente desconexión de la política exterior española con los intereses y necesidades del continente. Este escenario plantea preguntas importantes sobre el futuro de la política exterior española y sobre el papel que España podrá desempeñar en los próximos años en las decisiones que marcarán el rumbo de Europa. Si España sigue quedando al margen de las discusiones más relevantes sobre seguridad, defensa y política exterior, su influencia en la Unión Europea podría seguir disminuyendo, lo que podría tener consecuencias significativas para su posición en la política global. Sin duda, la ausencia de España en la reunión de París y en los debates sobre la creación de un ejército europeo es una señal alarmante de cómo el país se está perdiendo las discusiones clave que darán forma al futuro del continente europeo y, por extensión, al equilibrio de poder mundial. La ausencia de España en la reunión de París, lejos de ser un simple accidente diplomático o un incidente aislado, representa un golpe devastador para la imagen de España en el ámbito internacional. No solo se trata de la falta de una invitación a una cumbre clave, sino que esta exclusión subraya la grave pérdida de influencia que ha sufrido el país en el escenario global. En lugar de ser vista como una nación influyente, con voz y voto en los grandes movimientos que definen el rumbo de Europa y el mundo, España ha pasado a convertirse en una especie de espectador periférico, observando desde la distancia cómo se toman las decisiones cruciales que marcarán el futuro del continente y de las relaciones internacionales. En un contexto global donde las alianzas estratégicas y la capacidad de influencia son fundamentales para asegurar la prosperidad, el bienestar económico y la seguridad nacional, la exclusión de España de una reunión tan relevante como la de París pone de manifiesto su creciente aislamiento y el desinterés de los principales actores internacionales por incluirla en los procesos decisivos que delinean el destino de Europa. La reunión en París no era un evento trivial, se trataba de un encuentro clave para discutir los próximos pasos frente a una de las crisis más graves de la historia reciente, el conflicto en Ucrania, cuya repercusión ha alterado el equilibrio geopolítico global. En este tipo de cumbres, los países con influencia son los que tienen la oportunidad de presentar sus puntos de vista, de negociar acuerdos y de garantizar que sus intereses sean defendidos en el escenario internacional.
España, sin embargo, ha quedado excluida de ese proceso, lo cual es un indicio claro de su creciente irrelevancia en la política internacional. Esta exclusión refleja no solo una falta de atención hacia España, sino una marginación sistemática de un país que antaño fue considerado uno de los actores clave en la política europea. El aislamiento de España en este foro de toma de decisiones es un reflejo de cómo ha perdido protagonismo en la arena global, y lo que es aún más preocupante, de cómo ha dejado de ser vista como una nación capaz de influir en el curso de los eventos internacionales. El impacto de este aislamiento no es solo diplomático, sino también estratégico. En un mundo interconectado, las naciones deben estar alineadas con otros países para poder ejercer influencia en los grandes temas globales. La exclusión de España de la reunión de París significa que el país está cada vez más apartado de las conversaciones cruciales que definirán el futuro de Europa, desde la gestión de la crisis en Ucrania hasta la respuesta ante la creciente amenaza rusa. Mientras países como Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido están sentados en la mesa de negociaciones, España queda fuera, incapaz de defender sus intereses y su posicionamiento dentro de la Unión Europea. Este fenómeno no es un hecho aislado ni un descuido de los otros líderes internacionales, sino que es el reflejo de un problema estructural mucho más profundo: la pérdida de relevancia de España en la política internacional, un proceso que ha venido gestándose en los últimos años y que se ha visto acentuado bajo la administración de Pedro Sánchez. Bajo el liderazgo de Sánchez, España ha adoptado una postura cada vez más marginal en los grandes debates de la política internacional. El presidente del gobierno español, en lugar de aprovechar su posición para afianzar a España como un actor central en los temas que afectan a Europa y al mundo, ha permitido que el país se convierta en un observador distante, sin una voz fuerte que pueda representar sus intereses y los de la región en las decisiones clave. En lugar de participar activamente en las conversaciones sobre la defensa de Europa, la lucha contra el cambio climático, la cooperación económica global o la gestión de las crisis internacionales, España ha quedado al margen, cediendo su protagonismo a otras naciones más decididas a influir en esos debates. Este panorama no es solo una manifestación de la pérdida de influencia de España, sino una consecuencia directa de las decisiones y políticas adoptadas por su actual liderazgo. El enfoque de Sánchez y su gobierno en cuestiones internas, sin una estrategia clara de posicionamiento internacional, ha hecho que España pierda peso en los asuntos exteriores. Mientras otros líderes europeos como Emmanuel Macron, Angela Merkel o Mario Draghi han tomado una posición de liderazgo, no solo dentro de la Unión Europea, sino también en la gestión de los desafíos internacionales, España se ha quedado atrás, sin una agenda de política exterior que le permita jugar un papel relevante. La falta de presencia de España en la reunión de París es solo la punta del iceberg, un síntoma de un problema mucho más grande: el debilitamiento de la política exterior española en los últimos años, que ha quedado reflejado en su incapacidad para influir en las decisiones que marcan el futuro de Europa y el equilibrio de poder internacional. La caída de la política exterior española no solo afecta la capacidad del país para influir en los grandes debates internacionales, sino que también tiene consecuencias en su posicionamiento dentro de la Unión Europea. En el momento en que España se ve obligada a aceptar su exclusión de las discusiones sobre el futuro de Europa, se enfrenta a la realidad de que ha quedado relegada a un segundo plano, sin capacidad de incidir en los temas cruciales que afectarán su futuro y el de sus ciudadanos. La creciente irrelevancia de España en la política exterior es un hecho que no solo debe preocupar a sus líderes políticos, sino también a la sociedad española en general. El aislamiento de España en foros internacionales pone en peligro su capacidad para proteger sus intereses nacionales y para posicionarse como una voz respetada en los grandes debates sobre el futuro de Europa y del mundo. Este aislamiento también refleja una falta de cohesión en la política exterior de España, un país que históricamente ha sido parte integral de la construcción europea y de las alianzas internacionales. A medida que otras naciones toman la iniciativa en los temas que definen el futuro del continente, España se ve obligada a asumir el rol de espectador, sin poder influir en las decisiones que afectan a su propio destino y el de sus ciudadanos. En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, el aislamiento de España es un desafío difícil de superar, pero no insuperable. Si el país desea recuperar su relevancia en la política internacional, será necesario un cambio significativo en su enfoque de la política exterior, basado en una estrategia clara y coherente que le permita recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en Europa y en el mundo. Sin una acción decidida en este sentido, la exclusión de España de la reunión de París podría ser solo el comienzo de una tendencia más amplia de pérdida de influencia en los asuntos globales, con consecuencias potencialmente devastadoras para su futuro en el escenario internacional. La ausencia de España en este evento crucial convocado por Emmanuel Macron pone de manifiesto no solo una carencia momentánea de representación, sino un fenómeno mucho más complejo y alarmante que abarca una crisis estructural en la política exterior del país. Esta exclusión de la reunión de París, donde se discutieron cuestiones de trascendental importancia para el futuro de Europa, no debe ser vista solo como una falta de invitación a una cumbre de alto nivel,
sino como un síntoma claro de la pérdida de relevancia y poder que España ha experimentado en el escenario internacional en los últimos años. Mientras países como Francia, Alemania, Italia, Polonia y otros continúan liderando las discusiones sobre los grandes problemas de seguridad, defensa y diplomacia, España parece haber sido relegada al papel de espectador, sin una estrategia clara para afrontar los nuevos desafíos globales. La Cumbre de París, que reunió a los actores más influyentes de Europa para discutir el conflicto de Ucrania y la seguridad continental, subraya de manera dramática el lugar marginal que España ocupa actualmente en los asuntos internacionales, a pesar de su tamaño, historia y peso económico. Esta exclusión es más que una simple omisión diplomática, es una clara constatación de la desconexión de España con los grandes problemas internacionales. A medida que la política mundial evoluciona, especialmente con el resurgir de tensiones geopolíticas en Europa del Este, el papel de España ha quedado cada vez más difuso y sin un norte claro. En el contexto actual, las relaciones internacionales están marcadas por una serie de retos que requieren respuestas unificadas y coordinadas entre los países europeos. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia hasta la creciente preocupación por el déficit de seguridad en la región, la necesidad de una defensa colectiva más sólida y la colaboración en temas de seguridad transnacional nunca ha sido tan urgente. Sin embargo, mientras los líderes de otras naciones se encuentran involucrados activamente en la formulación de políticas para enfrentar estos retos, España parece haber perdido su papel de liderazgo en estos debates fundamentales. Esta realidad refleja no solo una falta de participación activa en las discusiones, sino también una falta de dirección estratégica que permita a España desempeñar un papel más protagónico en los debates clave de la política internacional. El hecho de que España haya sido excluida de una reunión tan trascendental para el futuro de la seguridad en Europa es indicativo de una crisis más profunda en su política exterior, que ha quedado atrapada en un enfoque reactivo más que proactivo. Mientras otros países europeos, como Francia, Alemania, Italia y Polonia, actúan de manera decisiva para garantizar la estabilidad y seguridad de Europa, España parece haber sido incapaz de posicionarse como un actor central en las discusiones sobre estos temas vitales. Esta falta de presencia en las negociaciones más importantes sobre la seguridad europea, la defensa ante amenazas externas, la lucha contra el terrorismo y la protección de los valores democráticos, pone en evidencia el deterioro de la política exterior española y su incapacidad para proyectar influencia en un mundo cada vez más interconectado y competitivo. La exclusión de España en la reunión de París no solo refleja la pérdida de su influencia en los grandes asuntos internacionales, sino que también evidencia un vaciamiento en su política de defensa y seguridad. En un mundo cada vez más multipolar, las alianzas entre naciones son esenciales para asegurar la estabilidad interna y externa de un país. España, al no participar en estos procesos decisivos, se está alejando de las conversaciones más cruciales que podrían definir el futuro de Europa, y por extensión, su propio futuro. El creciente distanciamiento de España de estas alianzas estratégicas, donde se toman decisiones sobre defensa, economía y política internacional, coloca al país en una posición vulnerable, sin capacidad de influir en los eventos que afectarán directamente a su seguridad y prosperidad a largo plazo. Es importante destacar que la falta de presencia de España en estas discusiones no es solo una cuestión de prestigio diplomático, tiene implicaciones tangibles para la política interna y externa del país. La exclusión de la Cumbre de París subraya la creciente desconexión entre España y las políticas internacionales de defensa y seguridad, lo que podría traducirse en una incapacidad para influir en las decisiones que afectarán su situación geopolítica, económica y de seguridad. En este contexto, la situación de Ucrania, la creciente amenaza de Rusia en Europa y las preocupaciones sobre la capacidad de Europa para enfrentar amenazas de seguridad transnacional son solo algunos de los desafíos que España debería estar abordando de manera activa. Sin embargo, la ausencia del gobierno español en esta reunión refleja una falta de enfoque y compromiso con estos temas, lo que deja al país fuera de la mesa de decisiones más importantes para su futuro. Por otro lado, esta ausencia también revela un problema más amplio en la política exterior española bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, quien, a pesar de su presencia en el poder durante varios años, no ha logrado posicionar a España como un actor relevante en los grandes debates internacionales. Bajo su gobierno, España ha adoptado una postura que, en muchos casos, parece no tener en cuenta las dinámicas globales y las necesidades cambiantes de la política internacional. La política exterior de España, más que una plataforma para proyectar sus intereses, parece haberse convertido en una serie de reacciones descoordinadas ante los eventos internacionales, sin una visión coherente que permita a España tomar un lugar protagónico en la toma de decisiones globales. Esta falta de liderazgo internacional ha dejado a España en una situación de dependencia, donde las decisiones que afectan a su futuro se toman sin su participación activa, lo que refleja una falta de influencia en los procesos políticos y diplomáticos más importantes del mundo.
La ausencia de España en la reunión de París no debe ser vista como un hecho aislado, sino como una manifestación clara de la necesidad de una renovación en la política exterior española. El país debe recuperar el protagonismo que ha perdido en los últimos años y tomar decisiones estratégicas que le permitan asumir un papel de liderazgo dentro de Europa y en el ámbito internacional. Para ello, España debe replantear su enfoque hacia la diplomacia, la cooperación en defensa y la formulación de políticas globales, con el fin de asegurarse de que su voz sea escuchada en los foros internacionales más importantes. En lugar de adoptar una postura pasiva y marginal, España debe estar dispuesta a tomar riesgos políticos, construir alianzas estratégicas y asumir un papel activo en la configuración del futuro de Europa y del mundo. Recuperar su influencia en la política internacional no es una tarea sencilla ni de corto plazo, pero es esencial para garantizar el futuro de España en un contexto global cada vez más competitivo y desafiante. El liderazgo de Pedro Sánchez, si bien ha permitido avances en otros ámbitos, ha quedado expuesto en este caso como insuficiente para afrontar los desafíos internacionales que definen el panorama geopolítico actual. España necesita un enfoque renovado que le permita ser un actor clave en las discusiones sobre seguridad, defensa, economía y relaciones exteriores. Esta es una oportunidad para que España se reposicione, no solo como un país que responde a los eventos internacionales, sino como una nación que lidera y anticipa los cambios globales, con el objetivo de garantizar su seguridad, estabilidad y prosperidad a largo plazo. En conclusión, la exclusión de España de la reunión de París convocada por Emmanuel Macron es un golpe contundente para la política exterior española y un recordatorio claro de la necesidad urgente de una reforma en su enfoque hacia las relaciones internacionales. España debe tomar medidas estratégicas que le permitan recuperar el protagonismo que ha perdido en los últimos años y, sobre todo, asegurarse de que su voz sea escuchada en los foros internacionales más importantes. Si no se toma acción, España podría seguir siendo una nación secundaria en el escenario global, incapaz de influir en los temas que definirán su futuro. La tarea es urgente, y solo a través de una reforma integral.